Bueno, buenas noches. Queremos agradecerle que hayan venido a compartir esta noche acá, esta tarde-noche, en el Centro Cultural España Córdoba, para recibir la visita de Jesús Carrasco, un escritor español que ha producido mucho revuelo con su primera novela publicada. No sé si es la primera novela escrita, creo que no. Bien. La propuesta que tenemos para hacerles esta noche, si les parece bien, es charlar un poco sobre el libro, conversar con Jesús, pero también invitarlos a ustedes que aprovechemos esta instancia de estar todos reunidos aquí juntos como para que no quede en un diálogo entre Jesús y yo, sino que podamos conversar un poco entre todos. Buenas noches. Buenas noches. La novela que estamos presentando es Intemperie, una novela publicada por Seix Barral. Para mí ha sido una alegría y un orgullo especial que me invitaran a participar de esta presentación, porque es una novela que me gustó mucho, que es muy potente, una novela al mismo tiempo muy cruda en el relato que hace, pero con un trabajo del lenguaje muy, muy potente. Como ustedes podrán ver, no sé si desde allá se ve, tiene un pequeño resaltado abajo que dice: un debut literario con alma de clásico, con la fuerza de Cormac McCarthy. Es extraño a veces encontrarse un libro que la primera referencia que hay es a otro libro, y a un libro tan fuerte. Uno puede intuir que el libro al que se está haciendo referencia es La carretera, de Cormac McCarthy. Personalmente yo no encontré ese parentesco en las obras, más que en algunos puntos en común en el argumento, que por otra parte podrían ser puntos en común con muchísimos argumentos más, en el sentido de que las historias más profundas y más duras tampoco son tantas para contar, ¿sí? Si uno empieza a pensar sobre qué se puede escribir, tampoco hay tantas variedades. Pero me parece que el trabajo que hay sobre el lenguaje en esta novela, en Intemperie, es muy diferente al que suele utilizar Cormac McCarthy. Lo digo porque el primer acercamiento al libro uno ve eso y puede, si bien es comprensible la referencia, puede hacer esperar una cierta cosa que puede cegar lo que Intemperie realmente ofrece. Si yo tuviera que comparar La carretera de Cormac McCarthy con Intemperie de Jesús Carrasco, no encontraría más que estos puntos comunes en el argumento, que, repito, se pueden encontrar en otras obras. ¿Cuál es este argumento, este nudo central de Intemperie? Un niño vive en un pueblo arrasado por una sequía, por mucha desolación. Ha decidido escaparse de su casa. En un principio no se sabe por qué escapa. Sí se sabe que hay una razón lo suficientemente poderosa como para que el niño se esconda en un pozo mientras oye las voces que lo llaman y decida, por supuesto, no salir de ahí. De aquello de lo que escapa es muy terrible, pero el niño ha escapado sin comprender totalmente cómo es ese mundo de intemperie que hay más allá del pueblo. Y lo va descubriendo de una forma bastante dura. En su camino descubre rápidamente que necesita agua, que necesita comida. Insisto en esta idea de la sequía porque imagínense un páramo, un lugar donde parece que algo hubiera pasado arrasando. No hay lluvia, la sequía ha generado que los pueblos vayan perdiendo cierta dinámica y ha hecho que florezca esta vieja frase de que el hombre es el lobo del hombre. ¿Sí? Hay un clima de tensión en que uno todo el tiempo tiene que estar viendo si aquel con quien se va a cruzar es aliado o enemigo, ¿sí? O vamos a decir predador. En este camino este niño se encuentra con un pastor muy pobre que vive muy pobremente en el campo con sus animales, casi en el límite básico de la subsistencia, y
va a tener que descubrir si este pastor es un peligro para él o puede ser un sostén en medio de esa intemperie. No es algo que se devela rápidamente ni para siempre, sino, como sucede en la vida, poco a poco uno va diciendo sí, quizás puedo confiar o no, es mejor que no confíe. Gran parte del libro habla de esta relación, más que hablar yo diría muestra, ¿sí? Muestra esta relación entre estos dos personajes tan a la intemperie ellos, pero al mismo tiempo siendo la posibilidad de ser otra cosa en el mundo para el otro. No les quiero contar mucho más del argumento para no arruinarles, les he contado de las primeras páginas nada más, para no arruinarles la sorpresa, porque es un libro que tiene una estructura muy particular, o mi forma de verles así, no sé si será así. Empieza con cierto grado de acción, después entra como en una meseta, como si reprodujera ese llano, ese páramo que están habitando, y de repente empieza a pasar de todo. Es un libro muy difícil de dejar, y que a mí particularmente me ha impactado por la valentía con que aborda los grises, ¿sí? No hay una visión maniquea de las personas, no hay buenos buenos y malos malos. Hay personas que puestas en situaciones límites van a tener que optar en torno a qué van a hacer con respecto a los demás en todo. Y quizás estamos más acostumbrados a una literatura tranquilizadora que nos dice, no, sí, el bueno, pase lo que pase, va a poder sostener su bondad, y el malo siempre va a ser ruin y además se le va a ver de lejos, yo me voy a dar cuenta quién es el malo. Intemperie me parece que aporta, además de la gracia y el disfrute que da en la lectura, aporta más preguntas en torno a la complejidad humana y qué somos capaces de hacer en situaciones límites cuando realmente estamos a la intemperie y no hay nada más que perder que nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. No quiero hablar mucho más yo para no quitarle espacio a Jesús. Solo les quiero dar un dato particular porque me gustaría hablar de eso con él, y es que esta novela tiene un recorrido muy extraño para lo que es el mundo editorial. Jesús terminó esta novela y decidió enviarla a la editorial Seix Barral. Enviar un manuscrito a una editorial y que ese manuscrito sea leído con atención no es fácil, ¿sí? Las editoriales reciben tal cantidad de manuscritos que hay una serie de filtros, explícitos o no, que hacen que vayan quedando en el camino. No solo la novela de Jesús fue leída, sino que inmediatamente hubo como una especie de furor en Seix Barral que la llevó a la Feria de Frankfurt en 2012. La Feria de Frankfurt no es como nuestra Feria del Libro en la que hay mucha presencia de libros y de escritores, más que nada una feria de compra y venta de derechos, ¿sí? Se hacen negocios para publicar libros en diferentes países. Seix Barral presenta este manuscrito inédito, porque de hecho todavía no había sido publicado en su idioma original, y vende la traducción a 11, 12, más de 10, vamos a decir, idiomas, antes de que el libro exista como tal en España. Es una situación inédita, que me parece que ustedes cuando terminen la novela van a entender por qué sucedió algo tan fuera de lo común en el mundo editorial con este libro. Yo quería preguntarte, Jesús, si todo eso que pasó en torno a la novela en el sentido editorial, ¿a vos te sirvió, te ayudó, te acompañó o te fue un impedimento? Buenas tardes, noches. Gracias por venir hoy a compartir con nosotros este día y esta charla. Bueno, y gracias a la Casa España y al Cónsul de España por alojarnos y por darnos la bienvenida. Y a ti, por supuesto, por esta introducción tan amable que has hecho. Luego te doy tu parte. Bueno, a la pregunta que me hacías, podría responder de una manera, es que me puse enfermo directamente. Recuerdo que la peripecia del libro fue una peripecia. Yo acabé el libro en el verano de 2011, recuerdo perfectamente el día. Estaba en la playa con mi familia, en casa de unos amigos.
mi familia me dejaba tranquilo de escribir por la tarde y yo estaba ultimando, y una tarde de no sé qué día, de finales de verano de agosto, puse el punto final, me fui a la playa, me encontré allí con mi mujer y con mi hija y he acabado. Eso pensaba yo, que había acabado, pero bueno. Eso fue en un agosto, conté con la ayuda de una persona que me ayudó, valga la redundancia, o sea, con la corrección y, en fin, con una visión externa más profesional del texto, y allá por enero del siguiente año, estamos hablando de 2012, sí, lo envió a Seix Barral. En 2 semanas, antes esta mañana lo hablamos, yo estaba ya reunido con la directora editorial de Seix Barral en Barcelona. Es decir, que había pasado en 2 semanas de ser un aspirante bisoño, y ahí llamando a esta cosa, bueno, vamos a empezar por aquí. Recuerdo que me lo planteé de aquella manera, ¿no? Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por abajo o por arriba, no? Empiezo por las editoriales pequeñas, que en principio, bueno, tendrán una difusión menor, pero al mismo tiempo da la sensación de que son más cercanas, o empiezo por las grandes, ¿no? Puede que no me haga caso nadie, pero bueno, si suena la flauta, suena por arriba, ¿no? Vamos a empezar por arriba. Y lo mandé a 3 editoriales. Y 2 me pidieron el manuscrito y una lo publicó, luego decidió que lo quería publicar, ¿no? Eso fue exactamente en febrero de 2012. Hasta Frankfurt fue después de verano, ese año, bueno, todos los años, pero ese año, y para entonces, ya cuando llego a Frankfurt, o sea, no llega exactamente a Frankfurt con un manuscrito, lo presentas y te lo compran, sino que ya había habido conversaciones previas, mi editora lo había mandado, y digamos que en Frankfurt lo que hizo se cerraron los acuerdos, ¿no? Eso fue después de verano, y el libro se publicaría un año después de que adquirieran los derechos, es decir, en enero de 2013. Durante todo ese año yo veía que venían las traducciones, había pujas en Inglaterra, 3 editoriales querían el libro, o sea, era una cosa... y yo directamente me puse enfermo. O sea, hubo 4 días que me lo pasé en cama debilitado porque era una cosa alucinante que me sobrepasaba, ¿no? No sé, es como si un niño quiere que le regales un caramelo y lo que realmente es, le abres una puerta y se encuentra con la fábrica de los caramelos, ¿no? Y dice, yo quería un caramelo. Pues algo así me pasó, ¿no? Esperaba que el recorrido fuera muchísimo más tranquilo, ni siquiera que se publicara, esperaba simplemente hacer lo que hace todo el mundo, es enviar, y bueno, pues durante un par de años insistir, y si no, pues a otra cosa o algo así, y de repente pasó esto. Me puse malo y ya una vez que me recuperé fui muy feliz, y lo sigo siendo, porque, entre otras cosas, al margen de las traducciones o de cualquier otra consideración, para mí lo que significa es que puedo seguir escribiendo. Bien. Básicamente, ¿no? Hasta ese momento yo venía de trabajar como publicitario, redactor publicitario y otras muchas cosas, porque la crisis, digamos, que fue abordando y fue degradando mi profesión como redactor, y al final ya no hacía redacción, ya montaba stands, conducía furgonetas, hacía de todo, ¿no? en mi pequeña empresa. Y para mí la gran alegría de Intemperie es fundamentalmente que me permite seguir escribiendo. Está totalmente de lado ya la redacción publicitaria. Y sí, a la redacción publicitaria y a la promoción de Intemperie. Bien. Porque por suerte he podido viajar mucho, como por ejemplo hoy estoy aquí, y eso también, bueno, pues requiere tiempo, atención. He tenido la suerte de que muchos medios se han interesado y he podido hacer pues mucha promoción, entrevistas en muchos países, en fin, que eso también quita tiempo. Digamos que está justamente en el extremo contrario de lo que significa escribir, tú lo sabes, ¿no? Que es un estado en el que tienes que estar sentado, concentrado, tranquilo, quieto, y promocionar un libro es todo lo contrario, es estar agitado, viajando, conociendo un montón de gente, haciendo cosas alucinantes, muchas de las cuales yo no sabía hacer, ni creo que tampoco sigo sin saber. Pero bueno, entre estas 2 actividades podríamos decir que ya solo me dedico de momento a la literatura, de momento. A ver, el siguiente libro, ¿qué pasa? Ahí voy. Todo el eco enorme que tuvo en la crítica Intemperie, ¿perturba la escritura de lo que estás haciendo ahora? ¿Te sentís como más observado eso? ¿O mientras escribís no pensás en el éxito que ha tenido Intemperie? No, no pienso. Bien. No pienso, o creo que no pienso. Que son cosas diferentes. Siempre que me preguntan digo, la verdad es que no me siento presionado, ¿no? No me siento... O sea, me voy por la mañana a la biblioteca a escribir, que es el lugar en el que yo escribo, y no estoy pensando, madre mía, de 9 a 10, qué angustia, ¿cómo voy a poder satisfacer a todos esos miles de lectores que están esperándome? No pienso en eso. Pienso en que bastantes retos me plantea ya el manuscrito como para pensar en eso. Pero al mismo tiempo soy consciente de que ahora tengo algún lector.
tengo la constancia de que voy a tener al menos un lector, que es el vecino de mi suegra, que todos los días me para y me dice, bueno, ¿para cuándo la próxima novela? Que sepas que la voy a comprar, te lo garantizo. Y más de una, y la voy a leer. Bueno, para Eustaquio, ya sé que al menos tengo un lector. Y esto, que es una tontería, ¿no? Es una broma, hace que la situación sea radicalmente diferente a cuando escribí Intemperie, donde no pensaba que fuera a tener ningún lector. La sola posibilidad de tener un solo lector condiciona el proceso de escritura. Eso lo condiciona, pero también condiciona que, y tú lo sabes también muy bien, que un libro condiciona al siguiente. Es decir, tienes una experiencia que no tenías antes, pierdes una frescura que tenías antes, en fin, te transformas. Y en este caso, en el caso de Intemperie, pues eso es así, como con cualquier libro. Más allá de eso, más allá de la repercusión, del eco, de las supuestas expectativas, insisto, creo que bastante difícil es, al menos para mí, escribir un libro como para encima tener que cargarme con esa responsabilidad. Intento dejarla al margen. Bien. Vos, por supuesto, cuando decimos es tu primera novela, decimos tu primera novela publicada. ¿Qué hubo de distinto para vos en Intemperie que dijiste esto sí y la mandaste a una editorial que no habías encontrado en todo tu trabajo previo de escritura? No sé, yo te imagino en ese momento, en mi fantasía, diciendo, bueno, acá tengo algo. ¿Qué diferencia había en tu sensación con respecto a este texto que sentiste que este sí podías enviarlo y no? Tengo entendido que tenés una novela que escribiste mientras estabas, digamos, como en sándwich de Intemperie, y que has dicho que es una novela fallida o que por lo menos está por un tiempo en un cajón. ¿Qué había de diferente en estas dos obras en tu sensación para reconocer algo que vos decís, sí, lo voy a dar a leer? Bueno, yo creo que en Intemperie había, en ese momento así lo pensaba y sigo pensándolo, hay una sinceridad que en esa otra novela no había, una autenticidad, o sea, digamos, me representa mejor que esa otra novela que era más artificiosa, mucho más artificiosa. Esta novela es para mí mucho más auténtica, tiene una relación mucho más directa y más emocional conmigo, lo cual eso ya me hace confiar en el texto de una manera. No es como podríamos decir, un hijo, ¿no? Puedo llevarlo a un lugar, puedo mostrarlo y puedo defenderlo porque es parte de mí, porque sé lo que digo, sé lo que siento con este libro, sé de dónde surge cada palabra. Sin embargo, esa otra novela era muy artificiosa. Para entender esto había que explicar cómo surgió el proceso de escritura de ambas novelas, ¿no? Yo venía de escribir durante muchos años un montón de relato, venía de escribir ya un par de novelas infantiles, varias colecciones de relatos para niños y otra serie de piezas, ¿no? Digamos que ya un poco cansado, pues quería todo esto dentro de mi casa, como un aficionado a la literatura, ¿no? Digo, bueno, voy a por el siguiente paso, que es voy a intentar escribir algo, digamos, en el formato canónico de la literatura, que es la novela, ¿no? El formato, digamos, central de la literatura. Pero claro, yo no sabía escribir novelas. Sigo sin saber escribir novelas, pero en aquel momento menos aún. Y bendita ignorancia, dije, bueno, para aprender a escribir una novela lo mejor es escribir una novela, pero yo soy muy valiente de escribir 2 novelas, no una sino 2. Por pura ingenuidad, ¿no? Voy a partir de 2 puntos de vista diferentes. El primero será algo muy sencillo, un personaje y un conflicto. Voy a empezar por ahí, voy a caminar y a ver qué pasa. Y el segundo será una novela en la que yo emplearé mucho tiempo suficiente en construir una trama, es decir, preescribir, ¿no? Al estilo de muchos escritores también lo hacen así. Voy a definir perfectamente una arquitectura. Recuerdo que en aquella época había leído un artículo, una entrevista a Ken Follett, que es el rey de la trama, ¿no? Decía que él a lo mejor pasaba 3 años diseñando la trama. No sé si leemos Los Pilares de la Tierra o ese tipo de novelas, lo entendemos, porque son una arquitectura finísima. Y luego, simplemente con su oficio, le iba hilando, ¿no? Voy a hacer esto con los modelos. Empecé con Intemperie. Un niño quería escapar de casa por un motivo. Me puse a caminar con él, durante 6 meses caminé con él, avancé 40, 50 páginas y el niño se detuvo y yo me detuve con él porque no había esa arquitectura, no sabía dónde iba, conocía sus motivaciones, me paré. Trabajé, tuve una hija, bueno, vivía y dije voy a empezar con el segundo proyecto. Empecé a escribir esa novela y la concluí entera. Estuve 1 año y medio, 2 años trabajando y la concluí. Y cuando acabé dije, vaya, sí, la he terminado, pero esto está hueco, ¿no? Es decir, eso es un artificio, es un artefacto que no me representa. Y decidí meterla en un cajón, ahí sigue, y ahí seguirá por mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, paradójicamente, me di cuenta que escribiendo esa novela, había hecho un curso de novela muy interesante, de cómo escribir una novela. Y retomé el viejo proyecto Intemperie, que aún no se llamaba Intemperie, y fue
empezar a escribir y acabar, ¿no? Este fue, digamos, el proceso por el que escribí Intemperie, esa otra novela fallida que quedó en un cajón y que ahí quedará. No sé si he contestado tu pregunta. Perfectamente. Sí. Lo que me dio una duda es, decías, todavía no se llamaba Intemperie. ¿Tenía otro nombre o no tenía nombre? No tenía nombre. No tenía nombre, que yo recuerde. Sabía que quería un nombre, un título muy escueto, ¿no? Porque la novela iba, yo lo sabía y creo que eso es algo que me seguirá pasando, iba a ser escueta, iba a ser una especie de destilado literario, ¿no? O era mi intención. La novela en un principio era el doble de gruesa, ¿no? Pero fui quitando hasta que lo dejé ahí. Cuando uno, ya lo van a descubrir cuando lo lean, cuando uno va recorriendo la novela, hay una sensación de algo contenido, pero no al estilo de esos textos secos que están en el hueso, que se nota la poda, sino que hay una poda, pero al mismo tiempo hay un trabajo sobre el lenguaje. Hace un rato hablábamos con Alberto Mateu de cuántas palabras hay que remiten a un escenario rural, ¿sí? Todo esto en este páramo donde los animales tienen una presencia y una importancia que para los que somos citadinos está borrada o olvidada. Cada uno de los rituales que hay en torno a la conservación de este otro que puede implicar salvar tu vida. Quería preguntarte si había autores, como autores a los que admires, dando vueltas en tu cabeza mientras escribías Intemperie, de lo que fueras consciente, ¿sí? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, uno tiene sus, supongo que te pasa también, tus escritores fetiche, ¿no? Esos que siempre están ahí, aparecen cada cierto tiempo, ¿no? Lees, yo leo mucho, como supongo que haces tú también, y muchos libros pasan sin pena ni gloria, y algunos te impresionan, y de repente hay un autor nuevo que dices, ¡puf! Y ahora me lo leo todo, ¿no? Eso pasa. En mi caso, debo decir que me gusta mucho Coetzee, por ejemplo, para mí es un referente literario fundamental. McCarthy también, en una última época, y no precisamente a la carretera. Para mí no es su libro más representativo, ni desde luego el que más me interesa. Pero también, por ejemplo, poesía, ¿no? Me gustan mucho los místicos españoles, concretamente San Juan de la Cruz, otros poetas españoles del siglo XX, Miguel Hernández, por ejemplo, es un poeta para mí muy querido y además es un poeta pastor. Es un hombre que llevó la poesía a un lugar elevadísimo, viniendo de un lugar muy humilde, ¿no? Que era ser pastor de ovejas y cabras en Orihuela, en Alicante, antes de la guerra, ¿no? Bueno, mucho antes de la guerra él nació, y él murió, de hecho, en la guerra civil, al acabar. Entonces sí que, por supuesto, que hay estas referencias. Generalmente me preguntan por Delibes, ¿no? Pero yo creo que es una... en fin, no sé si... Yo no me siento influido por Delibes hasta ese punto, ¿no? Por supuesto que es un escritor al que admiro, creo que es un maestro de la lengua, del castellano, de la lengua literaria, pero no es para mí un autor. Simplemente creo que hay una serie de paralelismos. Él escribe sobre Castilla, este libro está ambientado en Castilla, en la Castilla rural, digamos que tenemos puesto el foco estéticamente en mundos parecidos, pero más allá de eso, creo que las intenciones son diferentes. Por ahí podrían ir un poco los tiros y habría muchos más. La vida lectora es muy larga, ¿no? Sí, Miguel Hernández se siente, ¿sí? Es para mí una presencia constante en cuanto al clima. Quizás es la referencia que tenemos nosotros a cierto paisaje español. Me hizo acordar también, no sé si has leído Manuel Scorza. No. Te vamos a dar unos libros de Manuel Scorza. Me tengo que comprar una maleta más grande sí, para volver a... ya tiene una maleta recargada de libros. Puedo dejar aquí la ropa de abrigo. Hay en 2013, me parece, 2013, sí, el libro recibe el libro como el premio al libro del año otorgado por los libreros de Madrid, un premio muy importante. Y entre los finalistas había otra novela que es En la orilla, bueno, de Chirves. No he citado a Chirves, pero para mí es uno de los maestros, sin duda. La pregunta iba a eso. A mí me impactó mucho el dato, no sé si han leído, es un libro
absolutamente recomendable, muy potente, este gran escritor español, y me impactó que también es un libro que habla de la intemperie, de lo que queda cuando la situación arrasa, totalmente otra intemperie, ¿no? Más relacionada con la crisis actual que vive España, pero que finalmente, si uno va corriendo los decorados, están ahí las mismas preguntas y los mismos desafíos que tiene que enfrentar una persona cuando está al límite. Te quería preguntar eso, si reconocías algún tipo de lazo con la literatura de Chirves. Admiración absoluta. Si Chirves entrara en esta habitación, yo me tiraría al suelo. Bien, está Chirves. Bien. La sorpresa que tenemos es... Rafael Chirves. No, en serio, es para mí un escritor admirable que ha ido además evolucionando como un vino magnífico, podríamos decir, ¿no? Creo que sus dos últimas obras, en Crematorio y en La orilla, son unas auténticas maravillas. De hecho, en La orilla ha recibido el premio de la crítica, el Premio Nacional de Narrativa el año pasado, y otros muchos premios, ¿no? Que son los premios más importantes a una obra concreta, no quiero decir, a un libro concreto, no una obra en general, ¿no? Y me parece que merecidísimo. Creo que es un excelente escritor. Y además, me parece que su propuesta, aparte de estéticamente y literariamente interesarme, creo, o al menos a mí, su propia actitud, ¿no? Como escritor me interesa mucho. Es un hombre de unas opiniones muy claras, pero al mismo tiempo en fin, no participa del circo editorial o de este tipo de cosas, ¿no? Él es un hombre concentrado en la escritura, vive también bastante retirado, es silencioso en ese sentido, y a mí eso siempre me hace sentir simpatía, ¿no? Es una cosa que le pasa a Coetzee, por ejemplo, ¿no? Que no hay forma de encontrarle al hombre, ¿no? Tengo debilidad por estos escritoras silenciosos. ¿Hay ¿Crees que hay un motivo o te parece que es azaroso el hecho de que en este margen de tiempo hayan tenido un impacto tan grande dos novelas, seguramente muchas más? Yo estoy hablando de lo que por ahí llegamos a leer en Argentina, de las novedades españolas, que vayan tan al hueso de crisis que dejan a las personas en la intemperie, crisis políticas, sociales, aquí en tu novela una crisis que va cruzando todo, que tiene que ver con lo económico, con la política, que aquel que tiene que sostener la ley es justamente el que la vulnera, que aquel que tiene que proteger, que se supone que es la familia, es justamente la que facilita que el mal suceda. Pienso, estas dos novelas con escritores tan diferentes, tu primera novela publicada, Chirves tiene una trayectoria muy grande, yo las veo muy hermanadas. ¿Pensás que es un azar o que puede estar respondiendo a ciertas preocupaciones en España o de la época? No creo que sea una coincidencia. Yo creo que toda literatura es literatura contemporánea. Es decir, cuando escribes sobre lo que te sucede, por más que ambientes tu novela pues en este caso en un momento del pasado, pero yo creo que un escritor atento, digamos honesto con su trabajo, al final siempre escribe sobre su tiempo, ¿no? Desde su sensibilidad, y esa sensibilidad siempre está condicionada por su tiempo, y eso es por su entorno político, social, económico. Y el momento, por ejemplo, que hemos vivido en España en los últimos años es un momento de grandísima zozobra que yo no había conocido nunca. Yo nunca había conocido, por mi edad, una crisis tan profunda. Que dicho así, crisis, en fin, parece casi un tópico, pero cuando vemos la cara de la crisis, la cara humana de la crisis, ¿no? Vemos desahucios y vemos pues, recortes en prestaciones, degradación en aquello que se había construido con esfuerzo. Estábamos hablando antes, por ejemplo, de simplemente pues, presupuesto de investigación, ese tipo de cosas que no puedes pararlo de repente y seguir al día siguiente. No, bueno, todo esto es en nuestro entorno, es el caldo de cultivo en el que Rafael Chirves ha escrito su libro. Él, de una manera mucho más incisiva, más obvia, iba directamente a la crisis tal y como la conocemos y a su cara real, lo que es la construcción, la destrucción que vino después, la degradación moral, la corrupción. Y en este caso hay también todos esos elementos están, solo que yo diría que en Intemperie no están focalizados en un momento y un lugar, sino que aluden de una manera más amplia a la condición humana, ¿no? Que es a mí algo que me interesa recordarme. No me atrevo a decir recordar a los demás, no tengo esa valentía, pero al menos recordarme a mí de que la vida básicamente es intemperie, que la vida, es decir, o al menos tal y como yo la interpreto, vivimos o tenemos la suerte de vivir en
sociedades que nos protegen, con entornos familiares, el que tenga la suerte, que te protege, y eso te puede hacer pensar que, digamos, que puedes compartir el peso de la vida, ¿no? Y en cierto modo es así, pero al final de todo estás solo. Al final es tu psicología, es tu personalidad, con tu formación y tu deformación, con tus luces y tus sombras, el que ha de enfrentarse a tu propia responsabilidad, que es tu propia vida. Y para mí eso es la intemperie. En este caso está dramatizado, está llevado hasta un lugar estéticamente muy, que es difuso, o muy esencial, pero básicamente alude al día a día, para mí, ¿no? Por suerte no tenemos que tomar, o al menos yo no tengo que tomar las decisiones que este niño toma, pero me parece que representa una forma de ver el mundo y la vida. Yo no tengo particularmente una visión pesimista de la vida, al contrario, pero creo que cualquiera que se detenga un momento y piense se da cuenta de que hay responsabilidades que tomar, de que la vida tiene un lado crudo, oscuro, difícil. No te digo ya si miras por la ventanilla del autobús o si sales a las afueras de la ciudad o ese tipo de cosas, ¿no? O si miras simplemente el noticiero. Sí, si miras. Si miras, ¿no? Simplemente si no te miras al ombligo, sí. Lo normal es que te des cuenta de que el mundo no es perfecto. Eso es lo normal. Sin embargo, hay algo curioso en Intemperie, que es un libro durísimo, realmente, de poner a este niño en situaciones límites, muy difícil de tomar decisiones muy difíciles, pero no es un libro que uno termina desesperanzado. Y para mí es imposible, en un punto renuncié alegremente a entender cuál era el mecanismo que había logrado leer un libro tan crudo, tan duro, y no terminar diciendo, ¿sí? No sé qué es. Me parece que ronda esta idea de reflexionar sobre la dignidad que ofrece el libro. Si digo así, reflexionar sobre la dignidad, puede parecer que hay una reflexión teórica. No es eso, pero uno, cuando termina el libro, por lo menos a mí me pasó eso, se queda dando vueltas sobre eso, qué somos capaces de hacer, hasta dónde vamos a llegar, qué hacemos por los otros, qué haríamos fuera de estas condiciones de aquellos que tenemos la suerte, como decía Jesús, de tener un alerito ante la intemperie, ¿sí? Nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, un trabajo, ciertas tranquilidades que a veces uno da por sentadas y que en realidad somos una minoría de privilegiados, ¿no? En el mundo. Me parece que en eso hay algo misterioso, por eso renuncié a tratar de entenderlo, pero que funciona de un modo muy bello. Pero fíjate, eso yo creo que alude a lo que justamente decía, ¿no? Que no me gusta hablar de visiones optimistas o pesimistas de la vida porque puede ser maniqueo, pero dando por hecho que la vida es cruda, que la vida hay que ganársela, digamos, ¿no? Hay que pelearla, contiene algo que es maravilloso, absolutamente maravilloso, que es la propia humanidad, ¿no? La condición humana, desde mi punto de vista, no es solamente una historia de lucha, de arañazo, de sablazo, de arrebatar al otro o a la tierra o al mundo aquello que nos sustenta. Es que en este recorrido hemos logrado alianzas que nos convierten en humanos, ¿no? Que nos convierten, y nos hemos dado cuenta y lo practicamos día a día también, practicamos la alianza entre humanos, ¿no? Su mejor expresión es el amor, podríamos decir, pero lo hacemos. Es que el humano también contiene esto, y esa humanidad, esa esencia verdaderamente humana o esencial, valga la redundancia, está ahí, está siempre, y lo vemos y lo hemos visto miles de veces en los momentos peores, ¿no? Cuando piensas que todo ha de conducirte a un gran egocentrismo, es decir, yo para mí y se acabó y salvo el culo, ¿no? Como decimos vulgarmente, pues en esos momentos hemos visto ejemplos de una dignidad impresionante, momentos de esos que te hacen creer en el ser humano, ¿no? Y te relajas y dices, hombre, el mundo no es solamente mirar por la ventana del autobús y ver cómo todo se derrumba, ¿no? El mundo también es otra cosa. Y eso lo vemos, yo lo veo siempre, ¿no? Siempre desde una perspectiva privilegiada, debo decirlo, ¿no? Vivo en un país desarrollado, o muy desarrollado, y en el que me siento protegido, en el que mi familia se siente protegida. Pero aún así, si miras a tu alrededor o ves otros pueblos que no tienen esa suerte, pues también ves que hay un momento elevado, que hay una dignidad, que una presencia ante la vida que dices, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué dignidad? ¿No? Qué maravilla, ¿no? Para mí eso es también el ser humano, sobre todo eso, digamos.
Yo seguiría horas con preguntas y charlando, pero me gustaría que puedan aprovechar ustedes de plantearle alguna duda o algún comentario a Jesús y poder, nada, aprovechar que lo tenemos acá en vivo visitándonos como para... ¿Alguna receta de cocina? Por ejemplo. No sé, te iba a preguntar cuánto tiempo te dedicaste a vivir del pastoreo, ¿no? Junto a las cabras, teniendo cabras. Porque hay una descripción de texturas, de aromas, de temperaturas y de cosas que suceden en esa pareja, el niño y el pastor, que son difíciles de describir si uno no ha estado ahí, en ese momento, ¿no? Puede escribir muchos olores y aromas que son muy intensos y calores de cuerpos y todo eso que sucede en el libro y que digo, antes de escribir era mentira lo de la agencia de publicidad, digo, me va a arrancar en el campo con la cabra, se le iba muriendo la cabra y iban abriéndola y digo, esas cosas que troceaba las cabras con un iPhone, con una tablet. Digo, son cosas se viven mucho en el libro, ¿no? Y solo quien las ha vivido, así lo sentí yo en el libro, digo, es una descripción, no sé cómo lo viste vos, ¿no? Son muy detalladas, muy de empezar a sentir olor. Sí, el olor es omnipresente, como uno empieza a sentir las texturas, yo que no soy de campo, las texturas de los animales, del cuero, los olores, los ruidos. Es impresionante. Es una novela que casi no tiene diálogo. Muy poco. Muy poco, no llegará a un par de páginas. Bueno, contó la historia de cuando era pastor. Bueno, la desmiento rotundamente, no fui pastor nunca. Hay un fondo, digamos, general en el que se sienta la novela, que es transitar por este lugar, este paraje natural, que me corresponde. Yo soy de pueblo y he vivido en pueblos hasta que tenía 20 años, la mitad de mi vida. Y siempre ha sido mi territorio de juego, de aprendizaje, de crecimiento, de travesuras, de huidas, de todo, ¿no? Como que siempre he tenido una relación muy directa con el campo. Y cuando eres niño, además, es a veces incluso cruel, ¿no? De perseguir animales, cazarlos, en fin, cosas que ahora me horrorizan. Pero luego hay una parte, que es la parte técnica, podríamos decir. Este hombre es un cabrero, pero podría haber sido un leñador o, yo que sé, otra cosa, ¿no? Cuando decidí que era cabrero, por una serie de motivos, directamente busqué cabreros. Tengo un amigo en mi ciudad, en Sevilla, un buen amigo que es guarda forestal y conoce y patrulla las zonas del norte, la Sierra Norte de Sevilla, que llamamos, que es sorprendente porque a 45 minutos de Sevilla encuentras el interior del interior del interior del interior, como decíamos antes, ¿no? Una pedanía a la que ya llega un camino y se acabó. Y ahí, en una de esas, conocí a varios, pero digamos que al final seleccioné a uno, a Manuel, que es un pastor, es un hombre que debe tener ahora pues cerca de 85 años, una cosa así, que no sabe leer ni escribir y que sigue en ese pueblo del que no ha salido prácticamente nada más que para el médico al pueblo de al lado y poco más, y que sigue el hombre ordeñando sus cabras, haciendo su queso diariamente, y con este hombre aprendí muchísimo. He ido varias veces, he estado en varios días con él en varias ocasiones y él me lleva al campo, me pone a ordeñar, me cuenta, lo observas, ¿no? Observas el modo en que estas personas se relacionan con el medio, que es alucinante, ¿no? La sensibilidad para lo que les rodea, ¿no? O sea, yo iba paseando con él por el campo y donde yo veo un árbol, él ve miles de cosas, pues un ungüento para no sé qué, pues mira, esto, la cascarilla de para el resfriado viene muy bien, que no sé qué, no sé cuánto, pues esto no, los cabras no se lo comen, esto lo comen los topillos y tal. O sea, un experto absoluto, ¿no? Precioso estar con él. Por ejemplo, el aparejo del burro, ¿no? Recuerdo que él me llevó a una caseta de aperos que tiene, porque él ya no trabaja con burro, pero en esa zona de la sierra se utilizaba mucho por el transporte ¿no? Para transportar sobre todo el corcho, porque solo el corcho de los alcornoques solo se puede extraer con burro o con mula. Cada alcornoque crece donde crece, o sea, no están puestos en una plantación, hay que subir arriba, descorchar, cargar una mula y llevársela hasta el camino más próximo en el que puede entrar un camión, que pueden ser a 15 kilómetros, ¿no? Recuerdo que me llevó a una habitación y sacó todo el aparejo del burro, tal y como lo tenía desde los años 20, ¿no? O 30, no sé, de su familia. Entonces recuerdo que cogí un caballete de madera, una doble cruz así, y dice, vamos a aparejar el burro, me dijo. Imagínate que esto es el burro. Empezó a sacar cosas. La gualdrapa, pum.
el albardón, la cincha, pum, pum, la silla, la albarda, la albardilla, no sé qué. Cuando me di cuenta tenía pues una cruceta de madera con un montón de cosas encima, que yo imaginaba que era un burro, por aquí detrás la tajarre. Y el hombre, claro, al final tuve que grabar en vídeo porque no me daba tiempo había tantos elementos en el aparejo del burro. Pero bueno, este tipo de experiencias. A mí me gusta mucho, con esta novela también lo estoy haciendo mucho, intentar vivenciar, vivir. En esta novela, por ejemplo, hay que también tiene mucho que ver con las labores del campo, el personaje principal se ve obligado a talar árboles, a ser leñador, ¿no? Pues he viajado al Pirineo, a lugares en los que aún se sigue talando. Recuerdo que contacté con un leñador que en los años 50 acabó en Estados Unidos cortando, pero que todavía seguían cortando con hacha, antes incluso de que llegaran las sierras de mano. O sea, y con este hombre también aprendí muchísimo, ¿no? Él me enseña las herramientas, y para mí eso es un tesoro. Ver sus manos, ya no solamente su testimonio, no ver cómo trabaja, cómo trabajaba. Y en esta novela concretamente pues he viajado un montón, si no para ambientar, para intentar llegar recuerdo, por ejemplo, en esta novela en la que estoy ahora trabajando, pues hay un momento que hay un cautiverio, ¿no? Y aproveché un viaje a Alemania y me fui a visitar un Neuengamme en Hamburgo, un gran campo de concentración, en busca de nada, porque allí prácticamente no queda nada, es casi un museo, ¿no? Pero en busca de ese rincón, de ese desconchón en la madera, de ese cuchara que sigue estando allí desde los años de la guerra, ¿no? Intentando captar esa sensación, esa sensorial, intentando ponerme en el lugar de quien estuvo allí, ¿no? Para mí eso es importantísimo. Quiero decir, mentalmente puedo llegar hasta un lugar, pero sensorialmente no. Necesito oler a que huele una bosta de vaca lo necesito porque luego me interesa también comunicarlo, ¿no? Literariamente. Intento que lo que hago mezcle las ideas, ¿no? Las formulaciones ideales con las vivenciales, porque a mí me interesa eso, pero bueno, es una forma de verlo. Creo que me alargo mucho en mis respuestas, ¿no? ¿Cuál es el tiempo histórico en que está ambientada la novela, en la historia No se dice en ningún momento. ¿No? No se dice ni el momento. ¿Dónde te podría inspirar más o menos en qué década del siglo pasado? Pues a mí me gusta, he llegado a la conclusión de que da igual la época, que es un tiempo premoderno, justo premoderno, es decir, justo antes de que los medios de transporte, por ejemplo, cambien para siempre la faz de un país, ¿no? En ese momento en que todavía empiezan a haber algún automóvil o algún medio de transporte a motor, pero en el que todavía lo general es transportar con animales o a pie. En ese momento justo antes de lo que conocemos como la modernidad. ¿Y cuál es la edad del niño? Tampoco se dice, pero también he llegado a mi propia conclusión. Y podrían ser 8 o 10 años, diría yo, porque esta mañana lo hablamos, es un momento en el que un niño ya puede tener la suficiente autonomía, fuerza, fortaleza física para enfrentarse a lo que le sucede en el libro y al mismo tiempo todavía conserva la inocencia. Claro, porque él decide, decías vos, ¿no? Sí. Él decide, toma decisiones. Claro. ¿Y ese niño se salva? ¿Se salva de qué? Se salva de las contingencias, porque él resuelve, afronta la vida, tiene Es que entonces no compañía. cuento el libro. Cuento el libro. Bueno, en un momento dado llegan unos helicópteros del ejército americano, secuestran a unas... No puedo decirlo. Quiero decir, habría que leerlo, ¿no? Creo, sin traicionar la decisión de Jesús de no avanzar sobre eso, creo que lo más interesante de este libro, una de las cosas más interesantes, es que eso pierde totalmente importancia. Y la sola idea de pensar, y el niño, por eso yo le pregunté, ¿se salva de qué? Se salva del mundo, se salva de lo que lo persigue, se salva de sí mismo, se salva de esto que decía Jesús, de lo espantoso que es el mundo, pero también de lo digno que uno puede ser ante ese espanto. Lo más interesante es que esa pregunta en sí no es lo más importante del libro. Lo más importante es todo lo que va a tener que atravesar y todo lo que eso puede hacer como eco en el lector, más que saber el final. Me parece que es una novela de nada, como el camino, ¿no? Machado era, creo que lo decía, es recorrer, ¿sí? No tanto cuál va a ser el final.
me parece que no hay un final, que si uno tiene una visión como la que tiene Jesús, que acaba de explicar todo esto del mundo terrible, pero la dignidad, pero las alianzas entre los humanos, no hay una historia que termine. La historia podría seguir, sí. No te estoy diciendo que hagas Intemperie 2, pero no es una novela que está completa, pero no clausura. ¿Se entiende? No es una novela que usted termina de leerla y dice, oh, me faltó, pero no cierra. No cierra. Lo que deja son inquietudes, caminos, preguntas. Quizás la misma pregunta que usted se está haciendo, pero no a nivel argumental, no en la historia que se cuenta, sino en algo que pasa por atrás. Para mí, siempre se dice en literatura, no tiene que haber un movimiento de A a B, sino estamos ante una mera descripción de un momento quieto, podríamos decir. En literatura siempre, o en narración, yo diría, siempre hay un movimiento. El personaje o la situación va de un lugar a otro. Y la novela, en este caso, digamos, describe o representa eso. Yo creo que estamos muy acostumbrados a los resultados, ¿no? Podríamos decir, al que va a pasar, y está bien, es un estímulo, perdón, es algo muy comprensible. Pero a mí lo que me interesa es que lo que pasa por medio, entre medias, ¿no? O sea, yo ya sé cuál es el final de esta aventura, que es la vida. Yo me voy a morir, no sé vosotros, pero yo me voy a morir. Yo ya sé el final de la novela de mi vida, me moriré. Ahora, lo que me interesa de mi vida y de la vida de los demás es lo que sucede entre medias, esa transformación, ya no el movimiento, sino la transformación que produce ese movimiento. Y en este caso, a mí lo que me interesa del personaje es ver y entender su transformación, asistir a esa transformación, compartirla o no, pero ver cómo el ser humano se transforma. En este caso, en un momento que podría ser un resumen de la vida, ¿no? Unos pocos días muy chiquititos, que es una condensación muy intensa de la vida, en el que en un muy poco tiempo y muy poco espacio suceden cosas que a un ser humano le suceden a lo largo de muchos años, ¿no? Para mí esto es lo interesante, ¿no? Por supuesto que hay una serie de elementos, digamos, de trama, que yo me he preocupado de instalar en el libro para que, digamos, también te apetezca seguir leyendo, o sea, no sea una mera, o sea, asistir a una vida cotidiana, sino que hay una serie de elementos también de cierta intriga. Pero para mí lo interesante es asistir a esta transformación. Y como en la vida, cuando acaba el libro, pues en fin, la vida sigue y las conclusiones nunca son definitivas ni son objetivas. La vida es una cosa muy extraña, ¿no? Se te va de los dedos, ¿no? No conozco a ningún sabio que al final de sus días diga, ya está, lo tengo, lo sé todo, lo he experimentado todo, ¿no? Siempre te quedan cosas por hacer. Deberíamos vivir miles de años, supongo, para poder entender todo lo que nos sucede en esta cosa tan alucinante que es la vida. Para mí el corazón que debería haber en toda literatura, o lo que a mí me gusta encontrar, tiene que ver con historias, no solo historias potentes, sino con un algo que tiene que pasar en cómo se cuenta la historia. Podríamos resumir en un ratito el argumento, como le podría resumir el argumento con principio, medio y final de una película, pero hay películas en que uno cuenta y dice, bueno, pasa esto, uno da cuenta toda la historia y ya está. Y hay películas que uno puede contar toda la historia y decir, pero la tenés que ver. Porque todo lo que yo te di, o sea, lo que va a pasar mientras estés asistiendo a eso... ¿Cómo? Nada. Vos apuntaste a que yo quería saber el final muy linealmente, no era esa mi intención. O sea, mi intención también no la supe expresar. O quizás yo no entendí. Desde la dignidad, desde la superación de las dificultades, con dignidad, para poder avanzar en la vida y salir de ese pozo simbólico en el que el chico estaba. O sea, yo me he hecho toda una imagen muy rica de lo que vos narraste, y eso, no con intenciones de conocer el final. El final en sí. No, posiblemente yo malinterprete. Ay, no sé si querés decir algo, Jesús. No, Yo tengo una pregunta. No el recién comprado, ¿no? Que ahí te fácil. gracias Pero por se me comprarlo. vinieron a la cabeza como varias historias de personajes con esta característica como de viaje iniciático, ¿no? O sea, el cambio de Voltaire, el varón rampante de Calvino, y recién pensaba el corazón de Almila Amici. O sea, a lo mejor la elección de la edad, o sea, sin ponerle que sea de 8 o 10, no es lo mismo que sea de
2 o 13, o sea, ya hay una decisión por parte tuya, como de instalar a este niño en ese margen, como vos decís, que puede tomar decisiones, pero que a la vez no está tan contaminado, digamos, por todo lo que conlleva la pubertad, ¿no? Entonces, ese niño, te pregunto, ¿no crece? O sea, en este relato, o sea, ¿se mantiene a la misma edad? Son 5 días, 5 o 6 días. Bien. Y la otra es, ¿cómo hiciste para durante 7 años tener esta idea de cabeza? Porque había leído que te llevó 7 años, digamos, como, o sea, para que no Para no volverme loco. la basura, no, decir esto no sirve, reflotar, o sea, hubo algo de eso que a vos te llamaba para poder salirla. Yo eso lo llamo intuición. Que sé que es una respuesta a lo mejor muy fácil o muy vaga, pero para mí es fundamental a la hora de escribir, la intuición. La novela en la que estoy ahora, que es bastante más complicada que esta, llevo ya 3 años y medio con ella, con un trabajo además mucho más intenso que con esta novela. Y yo me pregunto cada día, muchos días malos, ¿no? Acabo aquí en la biblioteca, lo leo y digo, vaya basura, ¿no? Pero sin embargo, sé o tengo la intuición de que hay algo que late ahí, que para mí es importante, que me conmueve. Y yo con esta novela tenía la intuición de que había algo que para mí era importante. No sé si, a veces se dice así de una manera un poco, no me gusta mucho eso de hay una historia dentro de mí y tiene que salir, ¿no? Yo no lo veo así, pero sí es cierto que hay una visión del mundo que cuando escribes sale. No escribes por algo, no escribes desde luego para hacerte millonario ni para nada, porque es bastante trabajoso. Sale. En esta novela yo intuía que había algo que para mí era importante. Y si te digo la verdad, no estaba esperando que fuera importante para los demás, porque te digo, no sabía, mi único objetivo era terminar la novela de una manera decente, ni siquiera tener lectores, era un sueño al que no accedía, pero intuía que había algo ahí. ¿He respondido a tu pregunta? Y en cuanto al niño, la edad del niño, sí que es cierto que cuando, como decía Eugenia, hay muy pocas historias que se pueden contar, ya los griegos lo dijeron, ¿no? Hay 7, 8 arquetipos básicos en los que toda la historia de la literatura ha ido dando vueltas, ¿no? A veces son combinaciones, pero básicamente hay muy pocos arquetipos, ¿no? En el caso del niño, cuando te encuentras narrativamente o dramáticamente con un personaje en el final de sus días y un personaje al principio de sus días, lo que hay es una diferencia de potencial, de gradiente, ¿no? Si quieres, de concentración. Hay un intercambio que se va a dar, si quieres desde la sabiduría a la no sabiduría, si quieres desde la inocencia a la persona que ya está curtida, endurecida, o sea, va a haber un intercambio casi seguro, ¿no? Entonces yo creo que por eso las historias que contienen pues, niños y rodeados por adultos suelen funcionar bien, y aparte con el viaje. Claro, es que Pensaba en la estepa también de Chekhov, o sea, esas como lecturas que son por ahí más pesadas con respecto a las descripciones, pero que realmente es difícil a veces describir estos contextos tan provistos, ¿no? O sea, bueno, también es una decisión tuya mantenerte en eso, o sea, como jugarte por eso y no, pienso, o sea, a priori hacerlo crecer al chico que le pase algo como más fácil, que mantenerlo en eso y en ese contexto. Bueno, a mí me interesaba, en el caso del niño me interesaba tomarlo en un momento de su vida fundamental, fundacional, y es ese momento justo en el que tomamos nuestra primera decisión con consecuencias. En el primer momento de nuestra vida que nos hacemos responsables, que para mí es el momento que separa la vida infantil de la vida adulta. Me salto, si quieres, la adolescencia o la juventud, si resumimos, ¿no? El momento en que tomas la primera decisión responsable, es decir, que te haces cargo de las consecuencias de tus actos, te conviertes en un adulto. Y yo puse al niño en un momento, le he puesto en un momento y en una situación en la que tiene que empezar a tomar esas decisiones, y no cualquier decisión, sino decisiones verdaderamente importantes de la vida. Se da un crecimiento, una maduración acelerada por la presión que sufre y por el tipo de decisiones que tiene que tomar, pero me parecía que también de esa manera significaba ese concepto que para mí es fundamental en la vida, que es la responsabilidad. Para mí es un concepto, una noción que ilumina mi vida y a través de la cual entiendo muchísimas de las cosas que me pasan y que le pasan al mundo, ¿no? La asunción de las responsabilidades o lo contrario, eludir la responsabilidad. Entonces, situé al niño en ese momento y le sometí a esa decisión.
En definitiva, y además lo puse en un camino, en un recorrido, en definitiva quería, y esto lo he sabido después, representar la vida. No siempre se habla de la vida como un río, la vida como un camino, la vida como un viaje, que es una representación para mí muy acertada de la vida, porque en el viaje te pasan cosas, vas de un lugar a otro, te transformas, y en la vida también. Y yo quería, a fin de cuentas, sin darme cuenta, porque no era algo que pretendiera, representar la vida. O al menos la forma en que yo tengo de entender la vida, o una de las maneras que yo tengo de entender la vida. ¿Se te venía en la cabeza mientras escribías estos, por ejemplo, clásicos de viajes, de Sí, se transforman? claro. Jim Hawkins, por ejemplo, La Isla del Tesoro, para mí es un personaje que me ha acompañado desde mis principios lectores, ¿no? Y me sigue acompañando. He leído esa novela no sé cuántas veces y me sigue encantando. ¿Alguna otra pregunta? No, yo podría agregar que por lo que han manifestado, más o menos, en algún momento a mí se me ocurrió pensar que esto casi que es como desde la narrativa o desde la novela, como un tratado al existencialismo, completamente, ¿no? Es decir, por lo que vos planteas es como que pones el acento en más allá de la trama, en la existencia misma del hombre, la capacidad del ser humano, las condiciones a las que la vida nos presenta y lo impredecible de cada situación. Por eso cada situación de la vida para cada uno no es única, porque la red de lo que se entabla en un momento con el burro, con la flor o con el pastor va a ser único para ese niño y para ese hombre, pero poniendo en juego todo lo que disponemos. Por eso lo siento como esto que vos dices es la vida misma, pero lo entiendo, sí, como desde las condiciones de existencia que vamos viviendo, donde para cada uno puede ser mejor o peor, pero todo es absolutamente valioso porque es la vida de cada uno, el que le toca allá en lo difícil o el que le toca en unas situaciones más amables. Pero lo interesante de eso que dice es que no hay dos vidas iguales. Exacto. Pero al mismo tiempo todas las vidas son iguales. Desde ese lugar, ahí me he conectado con vos, como en la profundidad de esto, que va mucho más allá de la narrativa misma, ¿no? Va como la esencia del ser. Bueno, al final la literatura es una excusa también. Claro. Si vemos Blade Runner, por ejemplo, ¿no? O Juego de Tronos, que yo no he visto, pero parece ser que es muy representativa de muchas cosas. Pongamos por caso Blade Runner, que sí la he visto. Pues tú puedes ver una película de naves espaciales o de señores oscuros, o puedes ver otra cosa. Puedes ver un modelo del mundo, un modelo de... en fin. Bueno, el Jedi también, o sea, Luke Skywalker también entendía esto. Claro. Sí. Bueno, y hay otra cosa que no es por cholula, pero ¿qué edad tiene tu hija? Una tiene 6 años y la otra tiene 1 año y medio. ¿Y cuándo fue transitando esta novela en la vida de tu hijo? ¿Perdón? ¿Cuánto? Claro, ¿cuándo vos comenzaste a escribir la novela? Pues más o menos cuando nació mi primera hija. Bien. Más o menos. Yo no sé por qué se me conecta por ese lado. No lo había pensado nunca, es cierto. Bien, te lo acerco. No lo había pensado nunca, es cierto. Bueno. Minuto. Yo tengo algo que pensar en las 14 horas de vuelta a Madrid. Quería comentar algo a lo que dijeron antes. Yo creo que cualquier lector que acostumbra a leer, cuando entra a una historia, se despega de todo lo anterior, la familia y todo. Se entra en la historia. Para mí es la forma de leer un libro. Vos te decías que las preocupaciones, no había ninguna preocupación que le podía afectar si se ponía a leer esta forma, y ver un mundo de... Entonces yo, yendo al libro en sí, sin haberlo leído, y de acuerdo a la crítica que escuché por radio, que estoy escuchando aquí, es una crónica de vida que la
es una historia sin conclusión, eso. Y además es una filosofía. Yo he escuchado y he leído historias de Sartori, de fugitivos, de distintos lugares, y he escuchado narraciones de inmigrantes con un kilo de harina que habían, o un poco de harina que habían conseguido en un barco, y habiéndose despojado toda la ropa de soldado, porque tenían que hacerlo, porque se iban, eran felicidad. Entonces, ¿cuál es la filosofía? Es que la vida es lo más hermoso que hay. Y todos quisiéramos que no termine nunca. Y que lo que es una narración es nada más que contar lo que todos sentimos, lo que pueden interpretar, unos con más experiencia, con más vivencias, y otros con menos, lógicamente. Yo en ese aspecto al escritor le doy una gran categoría a aquel que tiene experiencia de vida. Eso lo decía Hemingway, ¿no? Claro, decía Hemingway, para escribir novelas conviene, decía, estar enamorado y mezclarse estrechamente con la vida. Decía. Bueno. Pero bueno, entiendo que es una redundancia, porque estar enamorado y mezclarse estrechamente con la vida, si estás enamorado estás mezclado estrechamente con la vida. No, más estrechamente que nunca, diría yo. Bueno, muchas gracias. Apuntando a lo que decía al principio, me parece que es una virtud de la narrativa y del arte en general, la posibilidad o la capacidad que tiene para, como dice usted, embelesarnos, ¿no? O sea, en el momento que coges un libro y el libro te atrapa, ese artificio, que haya alguien conseguido eso con palabras que no son más que grafías negras sobre un papel blanco, y poder vivirlo o sentir que lo vives, transportarse, eso me parece maravilloso. Lo digo de un libro, lo digo de una sinfonía, de una ópera, lo digo de un cuadro. Esa posibilidad, que el ser humano haya sido capaz de hacer esto, me parece maravilloso. Habla bien del ser humano, me parece. Quería hacer, no sé si alguien quiere hacer antes que yo. Adelante. Sobre los derechos de autor. ¿Dónde fue el primer lugar y en qué país usted piensa que las leyes de derecho de autor son más firmes? Pues no sabría responder a esta pregunta. Creo que todos los países estamos sufriendo algo que es transversal a las legislaciones de cada país, que es Internet, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Y no hablo solamente de la piratería, sino de los nuevos modelos narrativos, por ejemplo, ¿no? Ayer lo hablábamos, ¿no? Al principio, en la época de Dickens o en la época de Flaubert, pues eran... La narración literaria venía en los periódicos, los folletines, por partes, no sé qué, y ahí estaba todo lo que se podía decir, un poco más, ¿no? Luego vinieron nuevas formas narrativas, vino el cine, y ahora vienen otras formas narrativas por todas partes, y eso ya provoca, pues digamos, una competencia entre formas narrativas, ¿no? Yo creo que no sabría decirle técnicamente qué país es el que mejor defiende los derechos de autor, pero todos se enfrentan al mismo desafío. Se piratea igual aquí que en Holanda, puede que en otros países menos, que en España o que en casi todos los lugares, ¿no? Y poco podemos hacer con las viejas leyes de protección de derechos de autor, muy poco. O sea, este libro, el mismo día que se publicó, estaba ya en Internet. Y ahora vemos pues que las series de televisión están antes en Internet que en la tele, ¿no? Que en el canal que los emite. ¿Cómo se hace? ¿Perdón? Me parece que la idea es un TV precioso del peli. Sí, se va a hacer una peli, bueno, estamos en ello. Los derechos están vendidos y armar una peli yo no lo sabía, pero es complicadísimo. ¿En España o...? En este momento en España,
pero el proceso ha ido fluctuando, porque el productor, que es un productor español, acabó yéndose a Estados Unidos a abrir ahí oficina, porque en España estaba la cosa muy mal, y durante 1 año y pico pues ha estado trabajando en Estados Unidos buscando un director, y nos hemos dado cuenta de que en Estados Unidos no era el lugar, porque desde el principio se quería hacer una película que tuviera un buen recorrido internacional, un poco acompañando el recorrido que está teniendo el libro, y también, sobre todo, porque la historia lo permite, no es una historia excesivamente local, no está ambientada, y nos parecía que podía haber un buen recorrido internacional por festivales, este tipo de cosas, ¿no? Circuitos del cine, más allá de vender miles de entradas, que no creo que se diera el caso, pero bueno. Entonces fue a Estados Unidos intentando, digamos, en el corazón de la industria, ver esto, pero nos hemos dado cuenta de que todos los directores americanos interpretaban el libro como un western, con todos los tópicos del western, o sea, el cardo rodando, las pistolas. Digo, no, esto no es el libro, ¿no? Entonces entendimos que tenía que ser un director o directora que fuera capaz de leer el original, es decir, hispanohablante, para comprender las claves que hacen diferente a este libro de un western, ¿no? Puede tener forma arquetípica de western en algún caso, pero que no lo es. ¿Y a usted te gusta la idea de que se haya llevado a película el libro? Me encanta, claro. ¿Tienes miedo que tenga potencia? Yo soy poco miedoso, pero al contrario, lo veo como una oportunidad. O sea, parto del hecho de que lo que se va a hacer es una adaptación hacia a un lenguaje que yo no conozco, es como una traducción. Entonces, quiero decir, la traductora china pues traduce al chino y yo digo, fenomenal, muy bien, gracias, no tengo nada que decir. El director o directora que haga la película, pues yo tendré que, bueno, también por contrato y por la propia relación que tengo con la productora voy a estar muy encima, muy dentro, pero muy respetuoso. Lo va a hacer alguien que controla un lenguaje que yo no controlo. Va a hacer una película que no es la que yo haría. Yo cogería, esta mañana lo decíamos, y filmaría lo que he escrito. Pero no es eso. Yo no conozco el lenguaje del cine. Entonces entiendo que es una adaptación, entiendo que habrá renuncias, entiendo que habrá cosas que mejoren el libro, espero. Yo creo que va a ser un buen compañero, un buen complemento para el libro. Estoy seguro de ello. Porque tal y como estamos trabajando y como veo que se comporta la productora, pues estamos en muy buena sintonía. Muy raro me parecerá que tenga que renegar de la película. ¿Se te coló mucho el tema del lenguaje publicitario? O sea, la manera de redactar. Sí. Sí. La cuestión es como más efectista, o sea, ¿te costó ¿lo usaste o te costó No lo decidí. Yo me he pasado 20 años escribiendo todos los días publicidad, entonces, bueno, no tanto como 20, 15 años. Yo creo que lo que ha quedado de mi trabajo como publicitario es una idea de síntesis, ¿no? Yo cuando trabajaba en publicidad pues se me entregaba un briefing que se llama, ¿no? un informe de producto, que son 3 folios, con un montón de información, y yo tengo que al final de la semana o en 2 días después convertir eso en un titular, un textito y apoyado por una imagen, pongamos por caso. Y eso día tras día, día tras día, día tras día, quitando, concentrando, condensando, buscando la palabra. En publicidad hay que ser muy preciso, cuidadoso. Hay que tener en cuenta un montón de elementos, ¿no? Para que aquello tenga la forma que tiene que tener. Eso, por supuesto, que me ha influido a la hora de escribir. O sea, yo tiendo a condensar, sin duda. Me cuesta mucho trabajo hacer lo contrario, expandirme. Siempre tengo la sensación que tenía cuando trabajaba en publicidad, que no puedo hacer perder el tiempo al lector con mis rollos, con mi alarde, si quieres, con miles de páginas que tampoco sería capaz de escribir, pero bueno, llegado el caso, todo lo hemos experimentado en muchos libros y dices, bueno, madre mía, llevo aquí 100 páginas y esta pirueta, pues, en fin, bien, ¿no? O sea, cuando ya el libro tiene más de 350 páginas, dices, bueno, a ver qué muy serio tiene que ser la cosa para que este autor se atreva con esta cantidad, ¿no? A mí me queda eso de la publicidad. Siempre pensar muy bien a quién va dirigido el libro. En mi caso, al cliente, cuando hablaba en publicidad, dice, bueno, que va a entender, o sea, las limitaciones son muy claras, y en literatura pienso más o menos igual, ¿no? Cuando veo que las páginas son excesivas, pues borro, ¿no? Siempre hay no sé qué autor decía que hay autores que escriben con la parte de atrás del lápiz, ¿no? Y yo me siento bien reflejado en ese esquema, ¿no? O en esa idea, escribir con el borrador. También hay otros que dicen que las novelas, hay quien acaba las novelas y quien las abandona. Y yo las abandono. Porque es que ya no puedo más. Llega un momento en que ya está. Podría seguir así eternamente, pero ya está. Vaya que vaya. La siguiente será mejor. Espero. Se corrige para adelante. Sí, claro. Me toca tener el rol complicado de decirles, bueno, que por hoy no lo vamos a explotar tanto, este pobre hombre,
Están los libros en el patio, aquellos que quieran comprarlos, los invitamos a compartir un rato más allá afuera. Muchísimas gracias, Jesús, por esta visita y por esta charla y tu disponibilidad de tiempo. Y muchas gracias al Centro Cultural de España Córdoba por siempre estar proponiendo cosas interesantes para la ciudad, y a ustedes por haber venido. Y mis disculpas a quien malinterprete. No, está muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Jesús.